Lucas capítulo 13, versículos 23 y 24. Dice así la palabra de Dios. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Ese fue un sí, diríamos nosotros? ¿O fue un no? ¿Son muchos los que se salvan? Es la pregunta. ¿Cómo interpretamos la respuesta? ¿Es un sí o es un no? Son pocos, no muchos, son pocos los que se salvan. Y bueno, parece que es un sí, ¿verdad? Parece que es un sí. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a nuestro Padre que nos hable esta mañana. Padre, gracias te damos por estar acá en este lugar. Bendecimos este lugar, bendecimos esta congregación. Pedimos el manto de tu presencia, Señor. Y yo te doy gracias porque nos amas y nos proteges. Pedimos esa palabra, Señor, que infunda aliento a nuestra vida, Padre. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Padre Celestial. Bueno, hoy vamos a terminar la serie ¿Qué dice la Biblia del infierno? Parte 3. Dios puso en mi corazón darles este tema. No quise hacerlo en una sesión nada más porque es un tema amplio. Porque es importante que nosotros tengamos este conocimiento y esta enseñanza, esta doctrina. Recuerden cuando vimos los 7 pilares de los rudimentos de la doctrina de Cristo, aprendimos que el 7º pilar, el juicio eterno, es un pilar poco predicado hoy en día. Nos gustan mucho las prédicas motivacionales, las prédicas positivistas, y no estoy diciendo que estén mal, claro que están bien y es parte del evangelio. Pero necesitamos un balance, necesitamos una contraparte, un contrapeso, para evitar que seamos cristianos que vivan vidas sin temor. Y aprendimos en aquella ocasión que la enseñanza del juicio eterno va a aportar un ingrediente muy importante en nuestra vida: el temor de Dios. Aprendimos que Félix, ¿verdad? Allá en Hechos 24 y 25, el apóstol Pablo le habló acerca de la fe en Jesucristo, y Félix, el gobernador, muy gustosamente escuchó al apóstol Pablo. Pero dice la Biblia, pero cuando Pablo disertó acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó. Y entonces le dijo: ya no quiero escuchar ese mensaje. Y en cierta manera, esa es la actitud, ese es el espíritu de nuestra generación. Háblame de Jesús. Háblame de la salvación gratuita, háblame de la fe, háblame de la gracia, háblame del Dios de misericordia, pero no me toques temas incómodos. No quiero escuchar del juicio. Se me hace que el infierno es una invención nada más para manipular a la gente. Una vez salvo, siempre salvo. Mejor vamos a hacer un lado esos temas que no son agradables, pero son parte del evangelio. Ah, ¿veniste? Pensé que no iban a venir, gloria a Dios. Son temas que son parte del evangelio. Es que tuviste una junta, ¿verdad, José? Una junta de su sindicato, algo así. Me dijo Nirva, no vamos a llegar. Ah, qué triste. Le mandé una carita triste, pero ahorita ya, carita feliz. Gloria a Dios. Entonces, es muy importante que tengamos este balance doctrinal en cuanto al carácter de Dios. Y aprendimos en la primera sesión que hay ciertas corrientes de pensamiento que acerca de estos temas, ¿no? Aprendimos del universalismo, ¿se acuerdan? Que todos van a ser salvos, ¿no? Y el mundo es universalista. ¿Por qué? Porque se murió mi gatito, ¿dónde está? Está en el cielo, ¿no? Se murió mi perro, el pececito, se fue al cielo. Y es un sinónimo de decir se murió con se fue al cielo. Pero la Biblia no enseña eso.
El universalismo enseña que aún en el día final Dios es tan bueno, pero tan bueno que aún hasta Satanás va a ser perdonado en el día final. Pero no enseña eso la Biblia. También aprendimos acerca del sueño del alma, la creencia de los adventistas, de los testigos de Jehová, y muchas personas, incluso dentro del cuerpo de Cristo, creen en esta enseñanza del sueño del alma, que cuando morimos entramos en un estado de inconsciencia y nos despertaremos para el juicio final, unos para vida y otros para condenación. Y de ahí viene también el aniquilacionismo, que ellos dicen que no existe el infierno, que simplemente los que no son salvos van a ser aniquilados, destruidos en el lago de fuego. Bueno, eso tampoco enseña la Biblia. Hablamos del espiritismo, hablamos del ateísmo, no hay nada, simplemente cuando morimos dejamos de existir. Todo eso lo vimos en la primera sesión, ahí está en mi canal de YouTube, lo pueden revisar. En la segunda sesión hablamos acerca de la enseñanza de Jesús. Jesús es el teólogo del infierno. Jesús es quien más habló del infierno. Jesús habló más del infierno que del cielo. De hecho, sus parábolas, Jesús hace muchas menciones acerca del infierno con ciertos sinónimos. Él usó la palabra infierno como 15 veces aproximadamente, pero usó otros sinónimos como el lloro y el crujir de dientes, el horno de fuego, el fuego que nunca se apaga, el gusano que nunca muere, las tinieblas de afuera. Bueno, Jesús usó una gama de sinónimos para referirse al infierno. Y Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús es quien nos trajo la revelación. Jesús es Dios. El Antiguo Testamento eran figuras, eran metáforas, eran sombras, eran ideas abstractas. Pero Jesús es el que viene y dice, esto así es. Las cosas son así, porque Él es Dios. Y Él nos está revelando las cosas como son. Y entonces Él habló del infierno. Y aprendimos en la sesión 2 acerca de la estructura que tiene el infierno. Aprendimos la definición de Hades, la definición de Seol, la definición de infierno y la definición del lago de fuego. Vimos 4 definiciones. Hades y Seol son el mismo lugar, pero en idiomas distintos. Aprendimos la ubicación en el corazón de la tierra. Es un lugar físico, existe físicamente. Dice también el libro de Números que cuando Coré, Datán y Abirán se rebelaron, la tierra abrió su boca y dice la Biblia así, literalmente descendieron vivos al Seol. Y aprendimos a través de la historia del rico y Lázaro cómo está la estructura del Hades, del Seol, o también de lo que Jesús llamó el infierno, dividida en 2 grandes partes, una parte de tormento, el seno de Abraham, una parte de reposo, de descanso, de consuelo, y entre las 2 partes un abismo. Y mostramos una gráfica esa vez, hace 3 semanas. Y aprendimos también que una es la estructura del Hades, previa a la llegada de Cristo. Luego comprobamos con versículos bíblicos cómo al morir Jesús, al estar su cuerpo en la tumba, Él descendió a ese lugar, pero no fue a la zona de tormento, fue al seno de Abraham y predicó en el infierno Jesús. Y Él se lleva cautiva la cautividad, eso lo dice Efesios 4, y entonces hubieron resurrecciones en la resurrección de Jesús. Vimos el versículo también, todo está en mi canal de YouTube. Si no me cree, ahí tiene que verlo. Y entonces, ¿cómo ese lugar quedó vacío? Ahora los muertos en Cristo ya no van al seno de Abraham, van directamente a los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces hubo un cambio con la muerte de Cristo, con el sacrificio, la ofrenda de su sangre, ya hubo un cambio. Pero el infierno sigue estando allá. El infierno es un lugar de espera, no es un lugar definitivo. Aprendimos que el lugar definitivo es el lago de fuego, que está en Apocalipsis. Ese lugar todavía está vacío. El infierno va a entregar a sus muertos en el día final y van a ser juzgados, y los que no se hallen escritos en el libro de la vida
el cual es el 100%, van a ser arrojados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte, porque los que están en el infierno ya están muertos. Están muertos ya, pero están en muerte, pues, porque están separados de Dios, pero sienten, bueno, lo vimos en el caso del rico y Lázaro, como él tenía sed, podía ver, podía reconocer, podía sentir, podía hablar, podía comunicarse, podía recordar a sus parientes que están en la superficie. Todo eso no es metáfora, no es parábola, está hablando Jesús ahí de algo literal. Entonces, nosotros tenemos que tomar la decisión cuando estamos en vida. Cuando estamos en vida tomamos la decisión. El infierno es un lugar a donde va la gente que decidió ir allá. El infierno no fue creado para nosotros, dijo Jesús, fue creado para Satanás y sus ángeles. Y el infierno es la expresión, aprendimos también, la expresión del dolor de Dios convertido en ira. El infierno es el único lugar donde hay gracia cero, gracia de Dios cero. Aquí en el mundo nosotros vivimos en la gracia de Dios. El peor de los criminales tiene un lindo amanecer, tiene aire que respirar, tiene una vida que vivir, tiene fuerza en su cuerpo, tiene gracia de Dios. En el infierno hay cero gracia de Dios. Ahí no alcanza la misericordia de Dios. Y es un lugar a donde los que lleguen a ese lugar, ellos saben que ellos eligieron llegar a ese lugar, que Dios les dio no decenas, no cientos, sino miles o tal vez millones de oportunidades cada día de arrepentirse y abrazar el evangelio, y rechazaron cada una de esas oportunidades que les fueron dadas. Los que hicimos la voluntad de Dios estaremos con el Señor, porque amamos su voluntad. El conflicto cósmico de las edades es que no hay dos voluntades, solo hay una voluntad. Y desde que hubieron dos voluntades en el cielo, se fracturó la creación hasta el día en que todos aquellos que nos hayamos sometidos voluntariamente a esa única voluntad, estaremos para siempre con Él. La voluntad de los que están en el infierno es que nunca quisieron estar en la voluntad de Dios. Mi voluntad para ustedes, nos diría Dios, es vida en abundancia, es salvación, es paz. La voluntad de ustedes, le diría a los del infierno, ustedes nunca quisieron mi voluntad. Ustedes siempre quisieron su voluntad. Y entonces ahora tienen su voluntad. ¿Cuál fue su voluntad? No quisieron nada conmigo, no quisieron nada de mí. Y están en un lugar donde no hay nada de mí. Esa fue su voluntad. Y aquellos que quisieron mi voluntad tendrán mi voluntad. ¿Cuál es mi voluntad? Vida, paz, una vida eterna. Esa es mi voluntad. Y los que quisieron la voluntad de Dios tendrán la voluntad de Dios. Y ese es el asunto para todos nosotros, que entendamos que la salvación es algo que tenemos que cuidar, es algo que se recibe por la fe en Jesucristo, pero que tenemos que permanecer y cuidar. Y aquí quiero comentar que hay dos grandes corrientes, ya entrando al tema, hay dos grandes corrientes en el mundo cristiano, que de hecho fue la incógnita que lancé en la última sesión, hace 3 semanas o 4, ya no recuerdo. Se quedó esa palabra en el aire y les dije, en la próxima vez la vamos a contestar. ¿Puede un cristiano ir al infierno? ¿Puede un cristiano ir al infierno? Fue la pregunta que lancé. Bueno, esa pregunta pudiera tener una trampa por allá, ¿no? Porque ¿qué es un cristiano? Hoy le llamamos cristiano a cualquier cosa, ¿no? Está leyendo uno el periódico, mira, atropellaron a un cristiano, decimos. Entonces, pero ¿qué es un cristiano? Todos se hacen llamar a sí mismos cristianos. Una persona que va a la iglesia es un cristiano. Entonces tendríamos que definir primero qué es un cristiano. Pero derivado de esta pregunta, existe la incógnita. ¿Se puede perder la salvación?
Bueno, hay un grupo de personas que dice que no, una vez salvo, siempre salvo, y hay otros que decimos que es posible, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Hay versículos que apoyan una postura, hay otros versículos que apoyan otra postura. ¿Cuál es la respuesta? Y para empezar, yo pienso que está mal formulada la pregunta. ¿Se puede perder la salvación? Si nosotros decimos sí o no, pues estaríamos cayendo en una trampa porque la pregunta no está bien formulada. La pregunta correcta sería, ¿es posible llegar a perder la salvación? Y ahí la respuesta es sí, es posible. No es como perder las llaves, no es como perder los lentes, no es como perder el celular. Pero ambos grupos, tenemos de un lado el sector reformado que cree que no se pierde la salvación, bautistas, presbiterianos, calvinistas, luteranos, reformados, y está del otro lado el sector que cree que sí es posible llegar a perder la salvación, metodistas, pentecostales, etcétera. Pero la pregunta no está bien formulada. Ahora, si un grupo dice así, no se pierde la salvación. Lo que pasa es que hay muchos en la iglesia que no son salvos, citando primera de Juan 2:29 me parece, que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, mas salieron de nosotros para manifestar que no todos son de nosotros. Y sí, realmente es verdad. Hay mucha gente que nunca ha sido salva y se van de Cristo y nunca fueron salvos. Pero la pregunta no es esa. Estamos todos de acuerdo con que hay mucha gente que va a las iglesias que no son salvos, nunca han sido salvos y no lo son y se van a ir al infierno porque no han aceptado, no se han arrepentido de sus pecados. Ahora, la pregunta crucial es, ¿puede un cristiano nacido de nuevo, salvo, bautizado, que ya incluso fue bautizado en el Espíritu, habla en lenguas, porque un mundano no puede ser bautizado por el Espíritu? Una persona que ya dio fruto, que ya hay evidencias, pensemos, no sé, en mi esposa, ¿no? Pensemos en alguien que ya dio fruto, ya hay evidencias externas de una salvación. ¿Puede una persona con esas características no ir al cielo y terminar en el infierno? Sí puede. Es posible. La Biblia, tendríamos que entrar a un tema profundo en esto, pero ¿son acaso falsas las advertencias de la Biblia? ¿Solo Jesús quiere manipularnos con miedo para que no nos vayamos de la iglesia? ¿O son reales esas advertencias? Entonces, una vez me preguntaron en una clase de fundamentos, ¿se pierde la salvación, pastor? ¿Sí o no? Dígame sí o dígame no. Entonces yo dije, mira, para empezar, la pregunta está mal formulada. No es se pierde como perder los lentes. La pregunta correcta ¿es posible que un creyente nacido de nuevo pudiera llegar a perder la salvación? Ahí la respuesta es sí. Y mi respuesta es esta. ¿Puede un cristiano, un nacido de nuevo, llegar a perder la salvación? La respuesta es no si permanece en Jesús. Pero si te apartas de Cristo, tu futuro es incierto. Porque la salvación no está en usted. No es como una vacuna que te la ponen y ya queda en tu sangre, en tu ADN, ahí se modifica y queda. No. Es lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida. ¿Y esa vida dónde está? En su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque vaya a la iglesia, diría yo,
no tiene la vida. Entonces, la salvación es algo que recibimos por la fe en Jesucristo sin la mediación de buenas obras. Porque también algunos dicen, no, lo que pasa, pastor, que si tú dices que es posible llegar a perder la salvación, entonces estás diciendo implícitamente que la salvación es por obras. Porque si tú no haces nada para recibir la salvación, tampoco puedes hacer algo para perderla. Entonces es como un juego ahí, como que se pone una trampa, pero no es así. La salvación la recibimos por la fe en Jesucristo, sin la mediación de buenas obras. Y la salvación no es por obras de principio a fin, pero es necesario permanecer en Jesús. O sea, ¿quiénes van a ser salvos? Los que reciban a Jesús como Señor y Salvador y permanezcan hasta el final, ellos van a ser salvos. Si usted fue salvo, literalmente salvo, y a los 10 años se aparta de Jesús y se va al mundo y está en el mundo, ahí ni la Biblia, ni yo, ni nadie le podemos garantizar que usted será salvo. Ya no existe la seguridad de la salvación. Estás poniendo la salvación en el hombre, no en Dios. No, la salvación es de Jehová, la salvación es de Dios, pero la recepción y el cuidado nos corresponde a nosotros. Es como que yo le dé un boleto de avión para Estados Unidos. Yo le digo a Omar, toma, te voy a dar un boleto para que vayas a California. Pero ese boleto es para febrero de 2025. Pues yo se lo estoy regalando. Él solo lo tiene que recibir. Pero ¿qué le voy a decir? Cuídalo, porque si se te pierde, ya no vas. Eso, y es lo mismo. La recepción es gratuita, pero él que tiene que hacer, tiene que cuidarlo, para que llegado el tiempo, él pueda entrar y recibir la bendición. Y ese es el mismo principio que tenemos en Cristo Jesús. Claro, yo sé que hay algunas dudas ahorita rebotando por allá, y siempre le he dicho, prepárame una buena jarra de café y ahí nos vamos y nos sentamos y vemos varios versículos, ¿no? Y podemos platicarlo ya a más profundidad. Pero, ¿son acaso falsas las advertencias de la Biblia acerca de cuidar nuestra salvación? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, vamos a ver de manera rápida, porque ya no hay mucho tiempo, 7 causales, 7 pastores. Vamos a ver rápido, ¿ok? 7 causales. Solo dijiste el 7, ya me espanté, pastor. 7 causales en las que un cristiano, vamos a decirlo así, una persona que va a la iglesia, sea salva o no sea salva, 7 causales en que una persona que normalmente va a la iglesia no va a ir al cielo y va a ir al infierno, va a terminar en el infierno. ¿Quieren escucharlas? Debería querer escucharlas, hermano. Debería tomar nota, de hecho, debería querer, porque acá va a entrar en juego mucho de la forma en cómo vivimos. Primera causal: no tener una relación personal con Cristo. Un cristiano, una persona que va a la iglesia, que no tenga una relación personal con Cristo, es decir, un feligrés, podría no ir al cielo y terminar en el infierno. Mateo 7, 21 al 23. Ponlo en pantalla, por favor. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, la palabra griega es kurios, que significa, ¿qué significa? Autoridad suprema, autoridad suprema. Y aquí hay una alarma para los que rechazan la autoridad, que este es un punto crucial para todos nosotros. Si hay algo en lo que tropezamos cuando llegamos a los pies de Jesús, es en la autoridad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
No el que tiene nobles sentimientos, no el que tiene buenas ideas o el que tiene una sana doctrina. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Los del mundo profetizan en el nombre de Cristo? ¿Los del mundo? ¿Hacen milagros los del mundo? No. ¿A quién le está hablando? A gente de iglesia. ¿Se dan cuenta? Nos está hablando a nosotros. Y entonces les declararé, nunca les conocí. Ginosco es la palabra griega. Ginosco es la palabra griega que significa conocer. Incluso esta palabra se utiliza cuando dice que María, la madre de Jesús, no conoció a su esposo. Es un eufemismo de una relación sexual. No conoció a su esposo hasta que dio a luz a su primer hijo, a Jesús. Así que la palabra ginosco denota un conocimiento íntimo, una cercanía. Entonces, están estos que dicen, wow, nosotros hicimos milagros, nosotros hicimos cruzadas, nosotros hicimos eventos tremendos, hicimos encuentros, echamos fuera demonios, hicimos milagros, muchas cosas bien tremendas hicimos. Pero dice acá, yo les declararé, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. La palabra maldad es la palabra anomía. Ustedes saben que la palabra nomo es ley, ¿verdad? Autónomo, que se autorregula. Anomía es falta de ley, ausencia de ley. Nuevamente, un conflicto con la autoridad. Entonces, ¿por qué les llama hacedores de maldad? Si echaron fuera demonios, si hicieron milagros, si hicieron muchas cosas en su nombre. ¿Por qué? Porque ellos hicieron lo que quisieron, anomía, no andaron en obediencia. Hicieron lo que quisieron, cuando quisieron y con quien quisieron, y encima usaron mi nombre. Hacedores de maldad. Entonces, ¿puede una persona que va a la iglesia, y aquí no estamos hablando de miembros regulares de una iglesia, estamos hablando de líderes que sanaron enfermos, que echaron fuera demonios? Por eso los dones espirituales no son indicadores de que estamos bien. Los dones espirituales son habilidades, herramientas, son canales de fe que tenemos para desarrollar ciertas cosas, pero eso no quiere decir que estamos bien, porque yo puedo estar mal, yo puedo estar viviendo en adulterio, en fornicación con otra mujer y mantener mi don de maestro y enseñar tremendamente, porque los dones son irrevocables. Claro que va a haber una diferencia. Claro que va a haber una diferencia, ya no va a estar el Señor conmigo, pero el don permanece. Así que los dones no son señal de que estoy bien. No porque yo sane un enfermo quiere decir que yo estoy bien, sino que tenemos que tener intimidad. Señor, ¿por qué nos vas a enviar al infierno? Si nosotros echamos fuera demonios, si nosotros éramos líderes tremendos. Nunca les conocí, no hubo intimidad entre ustedes conmigo. Hacedores de maldad, anomía, vivieron fuera de autoridad, hicieron lo que quisieron, nunca me escucharon, sus obras no fueron obras de obediencia. Y entonces ellos van a ir al infierno. Entonces sí, esta es una causal de que un cristiano o un creyente, o como quiera llamarle, una persona que va a la iglesia, incluso que ya es líder o que ya es pastor o que ya es alguien internacional incluso, va a terminar en el infierno. Dígale que está a su lado. Ay, pastor, porque no me gusta que me inspires, pastor. Inspírame. Yo quiero soñar, pastor. Quiero volar, extender mis alas. Me estás derribando, pastor. Me estás apachurrando. Voy a regresar a mi casa todo apachurrado. Es necesario, hermanos,
Es necesario que escuchemos este mensaje también nosotros. Sí, hay prédicas motivacionales, amén, gloria a Dios, boga mar adentro, sí. Bueno, ya entendimos que es boga mar adentro, ya no quería tanto. Mejor me remiendo mis redes aquí afuerita, ¿no? Es necesario. Entonces, estemos checando nuestra vida, Lupita. Vamos a checar nuestra vida. No vaya a ser que estemos cayendo en alguna de esta causal y pensemos que estamos yendo para arriba y de repente para abajo. Segunda causal, por pecados habituales. ¿Cuál es la primera? No tener una relación íntima con Jesús, ser feligreses nada más. La segunda es por pecados habituales. Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y esto también lo dice en Marcos 9:47. En Mateo 5:22 también habla del que le diga fatuo a su hermano. Habla de la mano derecha también para cortarla en Mateo 5:30 y Marcos 9:43. Y también Marcos 9:45 habla del pie también, el pie pecador que nos lleva a lugares de pecado. ¿A quién le dijo esto Jesús? ¿A los mundanotes, a los gentiles, a los romanos, a los griegos? A sus discípulos. Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos en el seminario de liderazgo de Jesús, el cual es el Sermón del Monte. Esto dijo Jesús. Y entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Si tu ojo de hecho te es ocasión de caer, está hablando de pecados recurrentes, pecados habituales, de vicios, de malos hábitos que están allá, que están allá, que están allá en lo secreto. Corremos el riesgo de terminar en el infierno. Jesús usa acá una figura retórica que es la hipérbola. ¿Qué es la hipérbola? Una exageración. Jesús está exagerando un ejemplo. No es literal, de que, ay, pastor, voy a sacarme mis ojos. Él está haciendo una exageración. ¿Por qué? Porque Jesús está haciendo un comparativo. Está diciéndonos, es tan malo, tan malo, tan malo, tan malo, tan malo, tan malo terminar en el infierno. Es tan malo que sacarte un ojo no es nada en comparación con ir a ese lugar. Eso es una hipérbola. Que podríamos interpretar nosotros con cortar todo aquello que me va a conducir al pecado. ¿Cómo están nuestros contactos de WhatsApp, de Facebook? Cortar todo aquello, incluso amistades, incluso posiblemente familiares, que nos vaya a conducir a pecar. Esta es una causal. ¿Para quién? Para alguien de iglesia, para alguien que se congrega, para un discípulo, para alguien que ya está en procesos en la iglesia, ya es líder de célula, está en la alabanza, estamos en el pastorado. Para ellos es esa palabra, no es para el mundo. Esta advertencia no es para el mundo. Ellos van a ir al infierno. Ellos no tienen salvación. Número 3. Por no amar al prójimo. Por no amar al prójimo, dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, otra vez la palabra cuyos, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
por no amar al prójimo. En el principio de este pasaje, Jesús hace una separación de ovejas y de cabritos y pone a sus ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Hace esa separación, ¿por qué? Porque la parábola del trigo y la cizaña nos enseña que todo crece junto. Y cuando los ángeles le dicen al Señor en la parábola del trigo y la cizaña, ¿quieres que separemos el trigo y la cizaña? El Señor dice, no. Al final se va a hacer la separación. Así que el trigo y la cizaña está todo acá. Todos estamos juntos. Salvos y no salvos, todos estamos juntos. Pero al final se va a hacer la separación. Entonces, si nosotros no tenemos discernimiento, solamente vivimos para nosotros mismos, no nos preocupamos del prójimo, del enfermo, del desnudo, del hambriento, podríamos terminar del lado izquierdo, podríamos terminar como cabritos y ser arrojados al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Entonces, no estamos hablando de mundanos, no estamos hablando de gente que no conoce a Jesús, que ellos obviamente van a ir al infierno. Estamos hablando de gente que conoce la palabra de Dios. Ya llevamos 3. ¿Puede un cristiano, una persona de iglesia terminar en el infierno? Sí, por no tener una relación íntima con Jesús, número 1. Número 2, por pecados habituales, personales. Número 3, por no amar a su prójimo. Número 4, por no permanecer en Jesús. Por no permanecer en Jesús. Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Sabemos en esta parábola que la vid es el Señor Jesús y nosotros somos los pámpanos. ¿Sí pueden escucharme bien? ¿Sí? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, es decir, toda persona que ya fue incrustada en la vid, toda persona que era olivo silvestre y ya fue incrustada en la vid, los que ya estamos en Cristo, pero no llevamos fruto por no permanecer, seremos cortados. Y el verso 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Cuál es la señal inequívoca de que una persona permanece en Jesús? Fruto. La señal inequívoca de que usted, como dice Watchman Nee, el que está lleno de Cristo, está lleno de obediencia. Porque Cristo obedeció. Y si usted está lleno de Cristo, su vida va a ser una vida de obediencia. ¿Cuál es la característica inequívoca de una persona que está llena de Cristo? El fruto. Su vida va a dar fruto, inciso A, fruto del Espíritu Santo, inciso B, almas ganadas y discípulos. Esa es la característica de una persona que permanece en Cristo. ¿Cuál es la característica de una persona que no permanece en Cristo? Danzar, no. Cantar, no. Pasar los cursos, no. La característica inequívoca de alguien que no permanece en Cristo es la falta de fruto. El fruto debe preocuparnos. No es opcional para nosotros dar fruto, tenemos que hacerlo. Y el dar fruto es una consecuencia de nuestra permanencia en la vid. Por lo tanto, si no estamos dando fruto es porque no estamos permaneciendo. Tenemos que permanecer en la vid, debe preocuparnos eso. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Sí? Damos un aplauso a nuestro Padre Celestial, Rey de Reyes y Señor de Señores. Llevamos 4, ya ve que está yendo rápido. Llevamos 4. Puedo abundar más en cada uno, pero no es el caso.
quinta causal por la que un cristiano, una persona de iglesia, un creyente, un líder o pastor no va a entrar al cielo, va a entrar al infierno. Quinta causal, la falta de perdón. Y retumbó cuando lo dije, ¿eh? La falta de perdón. Brrr. Ahí está. Mateo 18:32. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En el encuentro aprendimos la ley del perdón. ¿Qué enseña la ley del perdón? Que nuestro Padre nos perdona toda una deuda inmensa, porque su Hijo fue a la cruz por nosotros. Pero si yo no perdono a otros sus ofensas, la ley del perdón enseña que Dios me va a retirar ese perdón que ya me dio. Se va a revocar ese perdón. Por eso cuando Pedro le dijo a Jesús: ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¡Hasta 7! Y él dijo: Jesús, no. 70 veces 7. Vive perdonando. Porque te conviene vivir perdonando. Porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, no entras. No entras. Esta es la quinta causal por la cual una persona que va a la iglesia, que es servidor, que es líder de célula, que ha pasado los cursos, un cristiano, no va a entrar al cielo. Va a ir al infierno. Jesús establece estas advertencias en la palabra. ¿Y para qué lo estás diciendo? ¿Nos quieres meter miedo, pastor? Pues sí. Porque el temor es sano. Hay un temor que es sano. Hay un temor que es bueno. El temor de Dios, dice la Biblia, es el principio de la sabiduría. El temor de Dios nos hace que estemos cuidando nuestra vida. Si la salvación no fuera posible perderla, no habrían estas advertencias. Sexta causal por la cual un cristiano, una persona de iglesia no va a entrar al cielo, va a ir al infierno: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemar en contra del Espíritu Santo es una causal de ir para abajo. ¿Y quién va a blasfemar? ¿Los mundanotes van a blasfemar? No. Los que conocen son los que blasfeman. Los mundanotes no saben nada. Los cristianos sí saben. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Atribuir las obras del Espíritu Santo a un demonio, a Satanás. Cuando usted no entienda algo espiritual, mire, no abra la boca, porque no sabe si es el Espíritu Santo el que está obrando. Lo mismo pasó en tiempos de Jesús. Jesús hacía liberaciones. Había revolcadera ahí de personas. Y los fariseos decían: es por Belcebú. Y entonces Jesús dice estas palabras en Mateo 12:30: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que no existe la neutralidad, ¿verdad? No hay una zona neutra. ¿Usted está con Jesús o está en contra de Jesús? No hay una zona neutral.
¿Usted empuja la carreta o la detiene? ¿Usted impulsa el reino de Dios o lo detiene? No hay una zona neutra. El que no está conmigo está en contra mía. No hacer nada es estar en contra mía. Ser neutral es estar en contra mía. No hay una zona de en medio. El centro es de los cobardes. El centro es de los cobardes. Nosotros tenemos que adoptar una postura, adoptar partido, tomar partido por Jesús. El que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, si tú no estás ayudando a construir el reino de Dios, en realidad lo estás deteriorando, lo estás afectando. Y está hablando por la gente que estaba hablando mal de él. Por tanto os digo, verso 31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Tengamos cuidado con la obra del Espíritu Santo. Ahí en YouTube circulan muchos videos en contra y sí, hay muchos excesos a veces hacen cosas que nada que ver, pero en cuanto a la obra del Espíritu Santo, tengamos cuidado. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Eso es blasfemar. Ah, esas lenguas son del diablo. Ah, eso que pasó, ese encuentro es de Satanás. Esos encuentros son del diablo. Eso es blasfemar. Y número 7 y última, apostatar de la fe. Separarse de Jesús. 7 causales por las cuales un cristiano puede terminar en el infierno: por no tener una relación personal con Cristo, por pecados personales habituales, por no amar al prójimo, por no permanecer en Cristo y así no dar fruto. 5, por la falta de perdón. 6, por la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la 7, apostasía. Hebreos 6, 4 al 6, ponlo en pantalla. Hebreos 6, del 4 al 6. ¿Puedes ponerlo todo? Del 4 al 6. Dice así la palabra: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? La salvación. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ninguna persona no nacida de nuevo es partícipe del Espíritu Santo. Solo los que hemos nacido de nuevo somos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Todos nosotros gustamos de la buena palabra de Dios. Y los poderes del siglo venidero, verso 6, y recayeron, volvieron atrás, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Levanta tu mano derecha y di así conmigo: gracias a Dios por la parábola del Hijo Pródigo. Gracias a Dios, te alabo, Padre, por la parábola del Hijo Pródigo, que es la contraparte de esta enseñanza. Porque como dice
el rey Salomón, más vale perro vivo que león muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que un cristiano apartado corre un grave riesgo, pero siempre hay posibilidad para el arrepentimiento. Y siempre podemos regresar a Cristo. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo terminamos la carrera? No es tan importante cómo empezamos, sino cómo terminamos. El problema es que no sabemos cuándo va a terminar. Yo llevo 29 años en Cristo y mi carrera no ha terminado. Como no sé cuándo va a terminar mi carrera, si yo supiera que muero en el 2050, pues me relajo, en el 2049 me alineo, ¿no? Pero no lo sabemos, no lo sabemos. El que persevere hasta el fin será salvo. Y esa es la razón por la que tenemos que cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra vida, cuidar nuestra salvación, permanecer en el camino de Dios, dejar todas esas cosas que sabemos que están mal y empezar a caminar con Jesús. Voy a terminar con este pasaje que está en Ezequiel capítulo 33. Vamos a buscarlo, Ezequiel 33. Y vamos a ponernos todos de pie. De todas maneras no podemos salir, así que vamos a leer Ezequiel capítulo 33. Versículo 11. Los de la pantalla nos vamos moviendo conforme voy leyendo. Ezequiel 33. Versículo 11. Vamos a construir nuestro auditorio diferente, amén. Para que la lluvia no nos afecte. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Escuchemos. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. El justo, 10 años viviendo bien y al final vive mal, morirá, dice Dios. Sus justicias no serán recordadas, por su iniquidad morirá. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Si el impío viviera impíamente, yo le diré al impío: vas a morir por tu pecado. Pero si se arrepiente y hace justicia, vivirá. ¿Qué significa? Cómo terminamos la carrera, es lo importante. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello.
Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, cada uno conforme a sus caminos. ¿Qué significa todo este pasaje? Cómo terminamos la carrera es lo importante. Que alineemos nuestra vida, nuestros caminos. La enseñanza del infierno es necesaria. Jesús habló más del infierno que del cielo, no porque quiera doblarnos el brazo y meternos miedo para manipularnos, sino porque es verdad. Y las 7 causales que les acabo de dar son verdaderas, son bíblicas y fueron dichas por Jesús, con excepción de la última. Temamos, como dice la palabra, temamos y cuidemos nuestra salvación. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias te damos por esta palabra. Podemos abrazar tu misericordia, podemos abrazar tu verdad. Podemos venir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sabemos que hay áreas en nuestra vida que necesitan cambio, arrepentimiento. Y sabemos que es tu temor en nuestro corazón lo que nos guía a cuidar nuestra salvación con temor y temblor, a ocuparnos de nuestra salvación. Oro por esta congregación, Padre, que tu temor invada nuestros corazones para que caminemos en justicia, en rectitud. Bendecimos todas esas palabras de fe, gracia, misericordia, pero también entendemos el mensaje de la obediencia y del arrepentimiento. Ambos mensajes se conjuntan para que tengamos el evangelio completo, el evangelio balanceado. Bendice esta congregación, Padre. Bendice esta iglesia y que juntos podamos caminar hombro a hombro hasta que tú regreses en los cielos o cada uno de nosotros parta contigo. Bendecimos la vida de Shanti en el nombre de Jesús. Pedimos el manto de tu presencia sobre su vida, sanidad, restauración y vida eterna. Bendecimos la vida de Rafa Vallado en el nombre de Cristo. Pedimos fortaleza, bendición y vida eterna, Señor. Y bendecimos cada persona que está en este lugar, cada familia que está en este lugar, a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Y te damos gracias por este lugar, Señor, lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Padre Celestial.